Historia, tercer grado. Bloque 2. Secuencia 15. La Revolución Mexicana. La decena trágica. Francisco I. Madero publicó el Plan de San Luis en el que, entre otros puntos, convocó a la revuelta popular el 20 de noviembre de 1910, con la intención de poner fin al gobierno de Porfirio Díaz. A este plan se afiliaron grupos rebeldes, entre ellos los comandados por Pascual Orozco, los ejércitos rebeldes de Francisco Villa y los grupos campesinos dirigidos por Emiliano Zapata. La presión política y militar dio inicio a enfrentamientos que mostraron la debilidad del gobierno. Para mayo de 1911, Porfirio Díaz partió al exilio a Europa. Ante este escenario, Francisco I. Madero convocó a elecciones y se posicionó como presidente electo el 6 de junio de ese mismo año. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentó el gobierno maderista? Una vez establecido el gobierno de Madero, los grupos que lo apoyaron esperaban que atendiera los problemas que aquejaban al país. Pero las expectativas sobre su gobierno se debilitaron cuando decidió conservar a varios de los gobernadores y funcionarios del régimen porfirista. En este contexto, Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala en 1911. Y en 1912, Pascual Orozco emitió el Plan de la Empacadora. En ambos documentos se desconoció al gobierno de Madero. En el primero, por incumplir su promesa de repartición de tierras, y en el segundo, por no integrar a los comandantes revolucionarios a su gabinete, entre otras demandas. Madero integró a José María Pino Suárez como vicepresidente de México y a Abraham González como secretario de Gobernación. Con la intención de pacificar al país, Madero asignó a Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet y Manuel Mondragón, antiguos militares del régimen porfirista, al frente del ejército. En 1912 hubo dos rebeliones antimaderistas. La primera fue en Veracruz, dirigida por Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. La segunda fue encabezada por el general Bernardo Reyes en Nuevo León. Ambos fueron aprehendidos por rebelarse. Para 1913, Madero tenía la presión de Estados Unidos para pacificar al país y la prensa criticaba los logros y las promesas de su campaña electoral. Por su parte, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta planeaban una conspiración contra el presidente desde su gabinete. El 9 de febrero de 1913 inició el golpe de Estado en contra del presidente Madero. Los presos Félix Díaz y Bernardo Reyes fueron liberados por órdenes de Victoriano Huerta, con el objetivo de atacar Palacio Nacional. En el primer enfrentamiento, Bernardo Reyes murió y Félix Díaz inició negociaciones con Victoriano Huerta y con Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México. Mientras esto ocurría, Madero seguía creyendo en la lealtad de los jefes y las tropas militares. El 18 de febrero, Victoriano Huerta reveló su traición y apresó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez en Palacio Nacional. Al día siguiente, Victoriano Huerta se posicionó como gobernante interino. Este hecho se conoce como el Pacto de la Embajada o de la Ciudadela. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron asesinados por órdenes de los golpistas durante un fingido traslado de Palacio Nacional a la penitenciaría de Lecumberri. A la prensa se le informó que había sido un asalto, pero más tarde el golpe de Estado fue descubierto. Por influencia de Huerta, Pedro Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores, fue declarado legalmente presidente de México por el Congreso. Este fue un movimiento que solo sirvió para que Lascurain renunciara de inmediato a su cargo y Victoriano Huerta pasó de secretario de Gobernación a presidente de México. El nuevo mandatario en aparente legalidad fue finalmente Victoriano Huerta. La Revolución Mexicana inició con el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero y puso fin al porfiriato.
Después, la crisis y las dificultades políticas culminaron en un golpe de Estado y en el derrocamiento del gobierno maderista. ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posible la decena trágica?